Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar un poquito de este módulo que nos toca abordar dentro de esta diplomatura en enfermería pediátrica, abordaje inicial en situaciones frecuentes. Mi nombre es Ruiz Lucas Ariel, soy licenciado en enfermería y hoy estoy a cargo de este módulo 2 en donde abordaremos esta problemática. Le damos la bienvenida a este primer encuentro del módulo 2, en donde abordaremos a la violencia y abuso infantil desde un enfoque de detección de signos físicos y emocionales, en donde aquí vamos a abordar los diferentes tipos de violencia y de maltrato. Les propongo para este tema abordar una agenda de trabajo en donde tocaremos una breve introducción de este tema, objetivos de la clase, conceptos, en donde veremos diferentes tipos de maltratos, hallazgos, diagnóstico, conclusiones y por último dejaría la actividad para que lo puedan realizar. Está de más decir que cualquier duda o consulta tienen el foro de consulta para poder preguntar alguna pregunta que quieran hacer en base a este módulo. Para poder introducirnos al tema, podemos decir que la violencia en niñas, niños y adolescentes constituye una de las vulneraciones más graves a los derechos humanos, con consecuencias profundas en el plano físico, psíquico y social. El sistema de salud y en particular el equipo interdisciplinario, o sea, nosotros como enfermeros dentro de este equipo multidisciplinario, cumplimos un rol esencial en la detección, abordaje y acompañamiento de estas situaciones. Dentro de este módulo surgen de diferentes sistematizaciones de contenido donde abordaremos un marco conceptual y práctico para el diagnóstico en caso de abuso sexual. Dentro de los objetivos que vayamos a plantearnos, tenemos tres grandes objetivos. Dentro de estos grandes objetivos que planteamos, tenemos el primero que es exponer el concepto de eventos adversos durante la infancia, el impacto que estos tienen en salud e identificar el maltrato como un efecto adverso vivido durante la infancia. El segundo objetivo es establecer en qué consiste el maltrato infantil e identificar las situaciones que son compatibles con este. Y el tercero es revisar el marco normativo sobre el maltrato infantil, conocer las obligaciones y legales del personal sanitario y de esta manera poder continuar con un proceso diagnóstico a partir de análisis comparativos de diferentes casos que uno por ahí puede llegar a plantearse ante diferentes situaciones. Dentro de lo que es el concepto de maltrato infantil, dice que es cualquier acción u omisión no accidental por parte de la persona que cuida al menor, como ser el padre, la madre, tutor o cuidador, incluyendo maltrato físico, emocional, abuso sexual, negligencia o explotación, que provoca o puede provocar daño a la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño o niña. Dentro de este marco, se dice que el abuso infantil se entiende como las formas concretas de violencia, por ejemplo, un abuso físico o sexual, que constituyen manifestaciones específicas del maltrato y que requieren valoración e intervención sanitaria
social y legal especializada. Antes de poder abordar los tipos de maltrato, voy a compartir con ustedes un poquito explicándole los efectos adversos vividos durante la infancia, que son los famosos EAI, y que tienen como efecto negativo sobre la salud de aquellas personas que la padecen. A mayor número de estos efectos adversos, mayor es el riesgo para la salud. Todo ello da una idea del impacto que pueden tener los determinantes sociales de la salud y la importancia de aplicar políticas de prevención en estos efectos adversos vividos en la infancia. De hecho, la OMS define, como bien sabemos, a la salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de afección o enfermedad. Es decir, los niños, niñas y adolescentes requieren de una atención que cubra sus necesidades físicas, materiales y afectivas. Los responsables de atender sus necesidades y evitar la exposición a eventos adversos con familia y cuidadores tienen un rol sumamente importante. Es así que cualquier profesional en institución social que participe en su cuidado debe de concretar y resultar que los expuestos a los malos tratos físicos y psicológicos muchas veces pueden desencadenar alteraciones psicológicas. No únicamente lo psicológico, sino también el abuso sexual, el abandono y entornos que muchas veces se encuentran en situaciones de alto riesgo para su desarrollo. El maltrato infantil, por su prevalencia y por su impacto en la salud, supone un importante problema para la salud pública. Es por ello que dentro de estos tipos de maltratos tenemos un maltrato físico, un maltrato psicológico o emocional, una negligencia y abandono. Dentro del maltrato físico tenemos que son todos actos que provoquen o puedan provocar daños físicos y enfermedad en el niño de forma no accidental. Dentro del maltrato psicológico emocional se refiere a afecciones que someten al niño de forma repetida a hostilidad verbal y menosprecio, y a la pérdida deliberada o constante de las necesarias iniciativas de interacción infantil. Esto incluye la evitación, la incomunicación constante, hasta el encierro o la reclusión. La negligencia y el abandono puede ser tanto físico como emocional. En el primer caso, se produce por una desatención constante de las necesidades materiales del niño, como ser nutricionales, lo básico, higiene, vestido, falta de supervisión básica y ausente, medidas de seguridad, así como la atención sanitaria. Siguiendo con los tipos de maltrato, podemos también agregar que el abuso sexual en adolescentes ocurre cuando se los involucra en una actividad sexual para los cuales no tienen la madurez ni la capacidad suficiente de consentir. ¿Esto qué incluye? Incluye la coerción, la manipulación, la persuasión y la seducción. Dentro de estas tenemos características claves que son las asimetrías de poder, el vínculo depredador y el impacto traumático. Dentro de lo que es la asimetría de poder, los agresores aprovechan diferencias de edad, fuerza, dependencia emocional o roles de autoridad. Dentro de lo que son los vínculos depredador, se apoya sobre la relación de confianza, amor o dependencia, de los cuales dificulta el reconocimiento del abuso. Dentro de los impactos traumáticos tenemos los daños subjetivos y neurobiológicos que pueden equipararse a formas de torturas, efectuando múltiples aspectos de la vida de la víctima. Dentro de ellos tenemos el abuso, que es una situación en la que el niño joven menor
es utilizado para satisfacer deseos sexuales, impuesto por un adulto. No siempre es impuesto por un adulto, también puede ser por un adolescente mayor a su edad, ya sea participando, ¿sí? O presenciando actividades sexuales que violen los tabúes sociales y legales de la sociedad. Dentro de ellos se distinguen grandes categorías, con contacto físico, sin contacto físico. Con contacto físico, ¿qué quiere decir? Que incluye tocamientos, besos sexuales, coitos, interfemoral, penetración o intentos de penetración vaginal, anal, oral, o con dedos o con objetos o el pene mismo. Sin contacto físico, exposición a pornografía, grooming, comentarios sexuales, exhibicionismo, incitación a conductas sexuales, producción de material sexual. Es fundamental comprender que todo abuso deja huello en la subjetividad. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de la presencia de penetración o lesiones físicas visibles, puede provocar muchas veces lesiones. Dentro de estos tipos de maltrato, también tenemos lo que se denomina el maltrato prenatal, que estas son por falta de cuidado del propio cuerpo, por ingesta de drogas, sustancias psicotrópicas por parte de la mujer durante la gestación. También el daño producido indirectamente al neonato por personas que maltratan a la mujer. Eso también, fíjense que desde la concepción también es un tipo de maltrato. Bien, en este veremos un esquema de visibilidad de maltrato modelo iceberg en donde podemos identificar y detectar una parte de los casos y un gran número de casos que quedan ocultos dentro de esta magnitud del problema. Podemos abordar el maltrato como una prioridad que muchas veces es un problema de salud pública en lo que respecta a la protección de las infancias, que se considera un alto número de situaciones de maltrato no detectados. Se asume un modelo de iceberg por la falta de habilidades en lo que respecta a la detección o el ocultamiento de las situaciones de maltrato y su entorno, en muchos casos que algunas veces no son identificados. Es por ello que aquí tenemos los casos detectados, que pueden ser conocidos por servicio social, por la policía, por servicios sanitarios o por medio escolar. Y aquellos casos que son ocultos son sospechados por agentes sanitarios, sociales, pero sin ningún tipo de intervención, conocidos por vecinos, conocidos por familiares o conocidos solo por el maltratador y la víctima. Continuando con los hallazgos diagnósticos, primero que nada, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de la de exploración del paciente es muchas veces que puede presentar un aspecto como decaído, carente de higiene corporal y puede mostrar signos de retraso del crecimiento sin causa orgánica que lo justifique. En la mayoría de los lactantes, las víctimas con malos tratos pueden manifestar actitudes inhabituales durante la exploración, como rechazo al contacto físico, irritabilidad con sus padres y tranquilidad paradójica con el personal sanitario. Es por eso que dentro del contacto prolongado con el menor, muchas veces tenemos que tener, cuando hay un contacto de esta índole, el menor afectado y su entorno familiar con respecto al personal médico y de enfermería. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la hospitalización, ¿sí? Se hace que se busque de manera activa el maltrato posible y que de esta manera ese maltrato pueda posibilitar intervenciones precoces, exitosas y de menor riesgo, o bien la detección de situaciones de maltrato ya establecidas pero no descubiertas hasta el momento. En algunos casos, como ser casos traumáticos, los niños pueden presentar hematomas, pueden presentar signos cutáneos, acompañado, ¿sí? De importantes marcas que muchas veces pueden ser esas marcas, marcas de cigarrillos, y que muchas veces esas sospechas o lesiones localizadas atípicas
pueden estar presentes en las zonas corporales. Muchas veces es importante tener en cuenta que dentro de estos pilares de recomendaciones generales en lo que respecta a la anamnesis y la exploración física, ante una sospecha de caso de maltrato y abandono, tenemos que tener en cuenta estos grandes pilares. Uno es la anamnesis dirigida a los familiares y cuidadores, la otra es la anamnesis dirigida al niño, si la edad lo permite, y la otra la exploración física. Dentro de lo que es la anamnesis dirigida, ¿qué tenemos que evaluar? Primero que nada, evitar repetir las entrevistas, entrevistar al acompañante del menor sin discutir la creabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nos refiera, nosotros no tenemos que discutir ni dar a contraponer lo que el familiar diga. Evitar dirigir cualquier forma de culpabilización y refutar las versiones que proporcionen de los acontecimientos ocurridos por el niño, niña o adolescente. Vamos a tratar de interrogar siempre que sea posible al niño y sus familiares por separado, nunca juntos. Dentro de la anamnesis dirigida al niño, si la edad lo permite, primero que nada hay que crear un ambiente tranquilo en el que el niño se sienta cómodo y seguro. No se ha de presionar al niño con preguntas demasiadas directas y mucho menos sugerir respuestas. Vamos a recoger en la historia clínica literalmente las palabras empleadas por el menor en sus respuestas y con respecto a la exploración física vamos a realizar en un ambiente apropiado y siempre que sea posible con un acompañante sanitario. Ese acompañante sanitario puede ser el médico que lo vaya a examinar, el enfermero y un médico que es un médico forense en caso de que el daño, ¿sí?, haya provocado alguna lesión dentro de ese maltrato, una lesión. Otras cuestiones que vamos a tener en cuenta es la inspección general, la somatometría, dentro de lo que es la somatometría, ¿sí?, tenemos lo que es los valores percentilos, el estado nutritivo, vamos a ver la vestimenta, la higiene corporal. Es sumamente importante identificar la somatometría, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peso tiene que estar acorde a la talla y ver si el niño no tiene algún signo de desnutrición, que también entra dentro de un tipo de maltrato que es el abandono, ¿no? Vamos a registrar todas las lesiones presentes con su descripción completa y detallada. Vamos a realizar un valor dándole un examen exhaustivo, ¿sí? No vamos a realizar ningún juicio de valor etiológico. Vamos a palpar todo el esqueleto en búsqueda de posibles fracturas y callos de fracturas. Vamos a valorar la realización de un fondo de ojo, eso en el caso de un lactante para identificar si hay algún síntoma neurológico. Es importante también tener en cuenta que la intensidad de naturaleza, forma y localización de la lesión son aspectos que ayudan a diferenciar lesiones secundarias a malos tratos de otras producidas accidentalmente, que es allí donde nosotros tenemos que tener esa capacidad para poder identificar. Dentro de esta intensidad de la naturaleza, nosotros vamos a evaluar lo siguiente. Primero que nada, si hay fracturas, si hay hematomas, si hay quemaduras, si hay mordeduras u otras. ¿Y cómo lo vamos a subclasificar? Primero que nada, en alta probabilidad intencional, indeterminado y baja probabilidad intencional. Fíjense que dentro de las fracturas, cualquier fractura en un niño sin probabilidad de desplazamiento, sí es una alta probabilidad intencional, al igual que múltiples fracturas, fracturas en diferentes estadios,
múltiples fracturas costales, fracturas metafisarias en lo que respecta al asa de cubeta. Dentro de las intermedias tenemos las fracturas craneales, las fracturas en un preescolar por diafisiaria, ¿sí? Las diafisiarias en espiral o oblicuas de los huesos largos, que eso el niño en edad escolar muchas veces tiene esos tipos de fracturas, por eso entran dentro de las intermedias. Y después lo que respecta a el despegamiento subperióstico por hemorragia subyacente. Dentro de las bajas tenemos fractura en escolares y traumatismos presenciales. En hematoma, fíjense que en hematoma tenemos primero que nada las improntas digitales o marcas de sujeción, cuando uno agarra, ¿sí? De manera brusca al niño, lesiones lineales en la forma de un objeto, abrasiones compatibles con ligadura, hematomas en distintas fases de evolución, múltiples hematomas en zonas aparentemente protegidas por la ropa, ¿sí? O no, prominentes, sospecha de todo menor sin capacidad de desplazamiento. Esos son todo aspectos que uno tiene que evaluar tanto a nivel de hematomas, a nivel de quemadura. Fíjense que las quemaduras con forma nítida de un objeto contundente como ser el cigarrillo. Muchas veces nosotros en el examen físico vemos que hay niños que vienen con quemaduras de cigarrillo cuando apagan el cigarrillo en la piel del niño y que es lo que manifiesta el padre de que el hermanito estaba jugando, tiró la colilla y esa colilla agarró y le quemó al hermanito. Esas respuestas que los padres dan muchas veces son respuestas que tenemos que indagar en profundidad, porque muchas veces eso es un signo de maltrato, ¿sí? Acuérdense que el maltrato no únicamente es físico, sino también es psicológico, ¿sí? Con respecto a las mordeduras, fíjense, marca en forma de mordeduras sin impresiones de haber sido causada por otro niño. Ejemplo, separación de más de 3 centímetros entre los caninos. Se sabe que si hay otro niño, la separación, eso uno tiene que tenerlo en cuenta. Y dentro de las de baja tenemos, en las mordeduras tenemos episodios de mordeduras observadas de un niño a otro, ¿sí? Que son muy común en los niños que eh, en edad escolar, muchas veces con el juego y demás, o entre hermanitos, puede ocurrir estos tipos de lesiones. Fíjense que cualquier hematoma en la localización en una edad menor a 4 meses o con un patrón específico, por ejemplo, en forma de un objeto, debe hacerse un pequeño interrogatorio exhaustivo porque muchas veces estamos ante una sospecha de una lesión que muchas veces no es accidental. Entonces, es sumamente importante poder identificar que un traumatismo craneal no accidental se produce por movimientos bruscos de aceleración y desaceleración en lactantes y que muchas veces esto puede causar una lesión en el sistema nervioso central, tener hemorragias, muchas veces fracturas costales, fracturas metafisiarias, ¿sí? Y teniendo en cuenta que el traumatismo craneal no accidental puede provocar secuelas graves e incluso la muerte del niño. Bien, dentro de lo que es el abuso sexual, acá nosotros vamos a ver tres grandes pilares, uno que es lo que es la historia clínica, el otro lo que es la exploración física y las pruebas complementarias. Dentro de lo que es la historia clínica, la mayor parte de veces el abuso sexual no deja lesiones físicas, bien porque muchas veces se trata de un abuso sin contacto físico o que consiste en tocamiento, o bien porque muchas de las lesiones agudas desaparecen con rapidez, sin dejar signos evidenciables. Es por este motivo que el diagnóstico de abuso sexual se basa con exclusividad en el relato del niño, niña o adolescente que sufre. Un anamnesis incorrecto puede contaminar
el relato del menor y dificultar así el diagnóstico, además de que la repetición de la entrevista suponga en sí misma un maltrato por victimización secundaria. Es por esta razón que la entrevista en un caso de abuso sexual solo se debe realizar un profesional formado en lo que respecta a la materia para justamente poder de esta manera poder optimizar y de esta manera poder visibilizar todo el contacto o el abuso que el niño pueda llegar a presentar. Es por ello que la mayoría de las veces el abuso sexual no deja lesiones, como dijimos anteriormente, y es por este motivo que el diagnóstico del abuso sexual se basa en el relato del niño, niña o adolescente que lo sufre. En caso de que no se pueda demorar la entrevista hasta la valoración por parte del personal experto, las preguntas que se hagan al menor deben ser abiertas y evitar preguntas de respuestas sí, no. Hay que dejarle que el niño se explaye, ¿sí? Ofrecer preguntas que den pie a un relato sin dudar de lo que explica. Y muchas veces no se deben repetir las cuestiones ya preguntadas. Esto hay que muchas veces al niño, dentro de la entrevista clínica, por varios motivos, él mismo puede presentar vergüenza, culpabilidad, miedo, o muchas veces puede tener una postura perpetrador, ¿sí? Que muchas veces está manipulado por su mismo entorno, sea su familia. La entrevista del menor puede hacer referencia a algún tipo de secreto que no puede contar, que él mismo lo refiere, que le diga que hay cosas que él no puede contar y que muchas veces pueden mostrar reacciones emocionales diversas e indicadores conductuales sexuales y no sexuales de abuso. Dentro de lo que es la exploración física, tenemos que en esta los casos de los menores que han sufrido un probable abuso ha de ser cuidadoso, liderada por un personal con experiencia y, como dijimos, bien capacitado, y se debe realizar en un ambiente seguro, relajado, para que el menor pueda explayarse y siempre la exploración física debe ser sin apresuramiento. En ningún caso la exploración física debe ser traumática, ya que por ser explorado se puede valorar y utilizar muchas veces las técnicas de exploración. Dentro de esto tenemos, ustedes saben, la palpación, la percusión, ¿sí? Dentro de las pruebas complementarias tenemos que, aunque se realicen esta diferenciación en lo que respecta a las medidas de lo posible, las muestras deberían tomarse en el mismo acto exploratorio, justamente para disminuir las molestias para la posible víctima y justamente porque se tiene que actuar rápidamente y activar el protocolo de manera rápida. Es por ello que se deben hacer las pruebas judiciales, que estas están a cargo del médico forense para justamente poder seguir con la causa. Em, Dentro de las pruebas judiciales tenemos lo que es la recogida por el forense para la detección de espermatozoide, la determinación de fosfatasa alcalina y la identificación de material genético. Y las otras que son las pruebas asistenciales, como hacer estudios serológicos de virus, inmunodeficiencia humana, el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C. Y muchas veces la repetición tras el periodo de ventana de la sífilis, que estas determinaciones seriadas son a las 6, 12, 24 semanas y repetición tras el periodo de ventana. Se toma también una muestra de ano vaginal de cultivo y la detección mediante una PCR
de gonococo, sífilis, Neisseria gonorrea, clamidia, trichomanis y lo que respecta a los trichomonas vaginales, virus del herpes simples de tipo 2, todos esos tipos de serologías son las que se deben tomar. En varones se pueden estudiar las enfermedades de transmisión sexual en una muestra de orina. Bueno, seguimos con la siguiente filmina. En esta tabla vamos a ver los indicadores conductuales y físicos del abuso sexual. Dentro de ellos, los niños sometidos a abuso sexual pueden negar lo sucedido en la entrevista clínica por varios motivos, por miedo, por vergüenza, por culpabilidad o incluso por tratar de proteger al perpetrador, que muchas veces es de su entorno familiar. En la entrevista, el menor puede hacer referencia a algún tipo de secreto que no puede contar. Puede mostrar reacciones emocionales diversas e indicadores conductuales sexuales y no sexuales de abuso, variables en función de la edad de la víctima. Aquí yo les voy a compartir dentro de los indicadores conductuales y indicadores físicos. Dentro de los conductuales tenemos los relacionados con las relaciones sexuales, mayores de 10 años, menores de 10 años y los que están no relacionados con el comportamiento sexual, menores de 10 y mayores de 10. Esto es como bien lo dice, un indicador que es para justamente poder identificar cuáles de estos conductas están antes de lo relacionado a un abuso sexual. Dentro de los indicadores físicos, ustedes van a ver que tenemos de alta probabilidad y menor probabilidad. Los de alta probabilidad son los embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, semen en cavidad oral, himen perforado o rasgado, desgarro, hidratación anal, desgarro dentro de lo que es el ano, se va a notar una pequeña lesión, en donde muchas veces eso puede ser muy traumático para la niña o el adolescente o el niño también, porque puede ser un abuso a un niño también, dentro de lo que respecta a las lesiones de pene o escroto, y dentro de lo que es menor probabilidad tenemos lo que son los eritemas vaginal o perineal, aumento de la pigmentación perineal, dilatación del reflejo anal, infección urinaria de repetición y dificultades para andar o sentarse. Aquí, ante esto, no debemos de olvidar que la actitud del posible agresor sexual puede elevar el índice de sospecha si es uno de los cuidadores o las familias que está al cuidado del niño, niña o adolescente. Dentro de las situaciones específicas de abuso sexual, le voy a compartir un esquema que habla en este esquema sobre la profilaxis de infecciones de transmisión sexual tras un abuso sexual de riesgo. Teniendo en cuenta esto, hay muchas veces que hay casos de sospecha en donde se debe proceder a una notificación inmediata al juzgado de guardia y la solicitud de presencia de un médico forense que va a acompañar al pediatra al momento de la anamnesis, la exploración y la toma de muestra. Habrá de determinar, primero que nada, la urgencia de la situación establecida, la necesidad del tratamiento o protección y la posibilidad de pérdidas en el caso de pruebas y el momento del posible abuso. Según el caso, muchas veces se suele plantear y establecer medidas preventivas en relación a las posibles infecciones de transmisión sexual que pueden acarrear y de embarazo que también, si se trata en una adolescente madura, muchas veces estos casos se ha de brindar apoyo psicológico desde el inicio y evitar que una segunda victimización con respecto a la exploración o el interrogatorio. Muchas veces, dentro de ellos, hay que comprobar el estado serológico del individuo, fuente agresor, y se ha de revisar el estado vacunal frente a la hepatitis B en personas expuestas.
En los niños no vacunados se recomienda justamente iniciar la profilaxis, la vacuna de la inmunoglobulina específica, lo antes posible y preferentemente dentro de las 48 horas de preexposición. No es recomendable de forma general el tratamiento empírico frente a infecciones de transmisión sexual en todos los niños, pero puede valorarse en algunos casos según el riesgo de transmisión y tras la recogida de una adecuada muestra microbiológica. Aquí en esta tabla ustedes van a ver cuáles son los agentes infecciosos. Dentro de ello tenemos la clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrea, la Trichomonas vaginilis, la viginosis bacteriana y lo relacionado a la prevención de la hepatitis B en aquellos no vacunados. Y después tenemos el tratamiento antibiótico en menores de 45 kilos y en mayores de 45 kilos. En menores de 45 tenemos citromicina, 20 miligramos kilo, ¿sí? En dosis única y dosis máximas de 1 gramo. Ceftriaxona, 125 miligramos por vía intramuscular y metronidazol, 15 miligramos kilo día en 3 dosis durante 7 días. Muchas veces se administra la primera dosis de la vacuna de la hepatitis más una gamma globulina específica. Lo va a indicar el médico, pero sí en la administración es sumamente importante que la enfermería sepa cómo administrar, al igual que la medicación en mayores de 45 kilos. Acitromicina, ceftriaxona y metronidazol, cambiando justamente lo que es la dosificación. Siguiendo con la valoración de la gravedad y el riesgo de la situación, muchas veces la gravedad hace referencia a la intensidad, el riesgo y las consecuencias en el que el maltrato ha supuesto para el niño, como ser el tipo de daño, la localización, la lesión, el grado de vulnerabilidad de la víctima y muchas veces el riesgo trata de determinar el grado de recurrencia de maltrato, es decir, si siguen presentes las circunstancias que han condicionado a la situación. Esto muchas veces implica muchos factores en lo que respecta al riesgo de malos tratos y que muchas veces estos aspectos como la frecuencia, la repetición o la cronicidad de los episodios de malos tratos y los recursos protectores disponibles en el momento más cercanos de la familia. Aquí lo que nosotros vamos a ver en este gráfico es el esquema de actuación ante una sospecha de abuso sexual, atención primaria, enfermedad de transmisión sexual y respecto al VIH y virus de hepatitis B y C. Dentro de lo que es cuando se provoca esto, primero que nada, sumamente importante la estabilización y determinación de la situación de urgencia. Primero que nada, la agresión, ¿sí? Dentro de las 72 horas, la necesidad de tratamiento de protección y el riesgo de pérdidas de muestra. Por eso es importante que ante una lesión o una agresión o un abuso, es importante poder dar aviso y de esa manera poder activar el protocolo lo más antes posible. Dentro de lo que es la alta probabilidad de agresión menor de 72 horas, tenemos primero que nada la comunicación urgente con el juzgado de guardia. Sí o sí hay que activar el protocolo con el llamado al juzgado de guardia, solicitar la presencia de un médico forense durante la anamnesis que se va a realizar, la exploración y la toma de muestra que lo hace el médico forense acompañado del pediatra, que es el que va a activar el protocolo. Las pruebas complementarias, en este caso vamos a hacer el de embarazo, el embarazo adolescente, cultivo, serología basal, VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Vamos a hacer el tratamiento de lesiones, la profilaxis de las enfermedades de transmisiones sexuales y de la infección por VIH si el riesgo es factible. Vamos a realizar una anticoncepción dependiendo de la edad de la niña, perdón, y va a ser esa anticoncepción va a ser de manera urgente si el riesgo es factible y las notificaciones a los servicios sociales mediante la protección. Ingreso a un centro en donde va a estar acompañado con un equipo multidisciplinario
disciplinario en donde va a recibir una contención y una ayuda y un apoyo psicológico. Dentro de lo que son las altas probabilidades de agresión, ¿sí? Mayor de 72 horas, tenemos lo que es la comunicación urgente con el juzgado de guardia. Dentro de ella, la solicitud de la presencia del médico forense durante la anamnesis y la progresión dentro de muestras forenses, pruebas complementarias de embarazo, adolescentes, tratamiento de las lesiones, profilaxis de enfermedad de transmisión sexual, si hay riesgo factible, anticonceptivo de urgencia hasta 5 días, en el otro era lo antes posible, ¿sí? Que es previo, antes de las 72 horas, y acá una urgencia hasta 5 días después. Y lo que respecta a notificaciones de los servicios sociales y medidas de protección. En las de baja probabilidad y baja gravedad, primero que nada, una vez que se hizo la anamnesis y la exploración física, se va al alta, ¿sí? Se comunica al servicio social para que haga un seguimiento y un control para justamente ir viendo cómo va el niño en la progresión, la notificación judicial diferida y la comunicación al pediatra, ¿sí? A cargo. Para ir concluyendo, quiero comentarles un poquito que aquí en la provincia del Chaco, en el 2015, se elaboró un protocolo único de examen por delito contra integridad sexual, en donde en ese protocolo, que es un protocolo, como lo dije, único de examen por delito contra integridad sexual, surge aquí en la provincia en el 2015 como una respuesta institucional a necesidades de sistematizar y unificar los procedimientos de atención a víctimas que han sufrido violencia sexual. Esta creación responde tanto a demandas sociales como a compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. Y justamente este Estado argentino, en materia de los derechos humanos, bien lo dijimos al comienzo de esta exposición, que especialmente están vinculados en lo que respecta a la protección de la niñez, la adolescencia y mujeres. Dentro de lo que es la violencia sexual, se reconoce como una de las formas más graves de vulnerabilidad de los derechos fundamentales. Es por ello que da como consecuencia con consecuencias físicas, psicológicas, sociales y jurídicas. Es por ello que se debe de saber qué protocolo vamos a buscar o seguir, teniendo en cuenta justamente y evitando la revictimización y justamente asegurar la articulación entre salud y justicia y protección social. Esta triada también establece estándares de intervención para lo que respecta a los hospitales públicos, cuerpos forenses u operadores en lo que respecta al sistema judicial. Dentro de esto tenemos un contexto social y jurídico en donde los delitos contra integridad sexual constituyen un fenómeno transversal a todas las clases sociales sin distinción de edad, género o condición socioeconómica. Las víctimas muchas veces suelen enfrentar barreras de acceso a la justicia, discriminación y falta de acompañamiento integral por la sociedad civil, movimientos y organizaciones internacionales que muchas veces es lo que han señalado de urgencia para crear protocolos y estos protocolos que sean claros y que se puedan eh, evaluar repetidamente y de esta manera poder dar una orientación a la víctima. Dentro de un marco normativo internacional tenemos el protocolo que muchas veces se fundamenta en un conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos que obliga a los estados a actuar con diligencia frente a casos de violencia sexual. Entre ellos tenemos algunos que voy a nombrar a continuación, que son los convenios sobre los derechos del niño, ¿sí? Que este reconoce a los derechos de niños y niñas para ser protegidos contra todo tipo de abuso y explotación sexual. Después tenemos el convenio para eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que este obliga al Estado a adoptar medidas para erradicar la violencia de género.
El Convenio Americano de los Derechos Humanos, que busca garantizar la protección judicial y el respeto a la dignidad humana, y el Convenio de Belén do Pará, que especifica para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estos instrumentos que yo nombré anteriormente fueron incorporados al ordenamiento jurídico argentino con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, lo que convierte la obligatoriedad en lo que respecta a la adecuación de políticas públicas y protocolos de intervención. Dentro de este marco normativo, yo quiero nombrar la Constitución Nacional, que protege la dignidad y la igualdad y libertad de las personas, la Ley 26.485, que es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, que en este caso entraría en la violencia prenatal que habíamos hablado anteriormente, y las leyes nacionales y provinciales de protección de niñas, niños y adolescentes. Hay casos paradigmáticos, ¿sí? Uno es el que fue en Argentina, que es el de LNP, que es un documento que incorpora un caso emblemático, la condena de lo que respecta al Estado argentino por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Eso fue en el 2011. Y después que este caso fue muy conocido, que traigo a la memoria, que es el de una adolescente indígena víctima de violencia ya en el 2003, cuyo proceso judicial estuvo atravesado por discriminación ética y de género, y que falta de intérpretes, el maltrato policial y médico, así como la sentencia absoluta de los acusados, derivaron a una presentación internacional. El comité consideró que la Argentina violó artículos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al igual que ante la ley, la prohibición de tratos crueles, derechos a un recurso efectivo, y este caso generó un compromiso de reparación, indemnización, vivienda, pensión, fiatilicia, capacitación y a operadores judiciales. Y este caso sirvió de base para reforzar los protocolos provinciales como este. Em, Dentro de lo que es los protocolos únicos de examen por delito contra integridad sexual, es el que representa un avance significativo en la provincia del Chaco al unificar criterios de atención y articular con salud, justicia y protección social respecto a su carácter de obligatoriedad, junto con la de capacitación de equipo de salud y justicia, en busca de garantizar que la víctima reciba una atención digna, integral y libre de discriminación. Este documento también responde a obligaciones internacionales, asegurando que el Estado no solo atienda el daño individual, sino también adopte medidas no repetición. O sea que no vuelva, estas medidas no se adopten de manera repetitiva. Dentro de lo que es el examen de laboratorio para pasar en limpio y pruebas, sabemos que muchas veces el instituto o el ambiente hospitalario es el que va a decidir cómo se va a abordar el tratamiento médico, pero el abordaje terapéutico inmediato incluye el tratamiento de lesiones corporales y genitales, la anticoncepción, perdón, hormonal de emergencia, la interrupción legal del embarazo, la ILE, y la profilaxis de VIH y SIDA y profilaxis, entre otras, de las infecciones de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis B, y la vacunación contra hepatitis B y tétano. Dentro, para ir concluyendo este tema, tenemos un abordaje psicológico y social en donde el protocolo enfatiza la importancia de un abordaje interdisciplinario con equipos especializados. Es por eso que es una política que tenemos que eh, trabajarla, tenemos que explorarla, porque muchas veces tenemos estas niñas, niños y adolescentes que concurren a un centro asistencial y que muchas veces eh,
no nos tomamos este tiempo para poder identificar y de esa manera poder llegar a un diagnóstico si es un maltrato o un abuso que el niño, la niña o adolescente está transcurriendo. Dentro de este protocolo interdisciplinario, el objetivo, como bien lo dijimos en todo este módulo, es no evitar la revictimización y trabajar sobre las secuelas emocionales y acompañar a la víctima en el proceso judicial y social. En cuanto a lo que es este módulo, también tenemos que tener en cuenta para pasar en limpio dentro del examen físico, que es lo que tenemos que eh, estipularlo, que esto está dentro del protocolo, que es lo que yo voy a compartirlo a ustedes. El examen físico incluye la evaluación genital de las mujeres y varones, evaluar todo lo relacionado a la evaluación anal en ambos sexos, examen físico general del niño, niña y adolescente, el registro del estado emocional, si está angustiado, retraimiento, temor, vergüenza, y los hallazgos que deben documentarse con objetividad, evitando juicios de valor. El seguimiento y los controles es posterior a la atención inicial y se establecen con controles clínicos periódicos, control de serología de VIH, hepatitis y sífilis, seguimiento psicológico y social y acceso a programas de apoyo y acompañamiento judicial. Bueno, espero que esta clase del módulo 2 le haya servido, le haya em, puesto en claro algunos conceptos y como siempre digo, sepan que si en nuestros hospitales llegamos a tener una situación de esta, saber cómo abordarla y sobre todo, vuelvo a repetir y perdonen que por ahí soy tan cada rato repito lo mismo. Primero que nada, tenemos que centrarnos en el cuidado del niño, la niña y el adolescente y justamente evitar eh, que se realicen dentro de la exploración física varias veces la misma exploración, sabiendo y cuidando la integridad de estos niños. Em, Cualquier duda, consulta que ustedes tengan en relación a este módulo, va a quedar habilitado una sección dentro del módulo que es un foro de consulta en donde van a poder preguntar si quedó algo claro, algo que no haya quedado claro. Y para ir concluyendo, recuerda que la intensidad, la naturaleza, la forma y la localización de la lesión son aspectos que ayudan a diferenciar lesiones secundarias por malos tratos de otras producidas accidentalmente. La presencia de hematoma en distintos estadios evolutivos, cuando presenta en lactantes pequeños o sobre todo en zonas atípicas, se ha de considerar un signo de alarma de malos tratos y eso se debe informar haciendo la denuncia al 102. Muy bien, la actividad estipulada por este módulo y por esta clase es una actividad en tablón colaborativo en donde el tema, bueno, es la violencia y el maltrato de niños, niñas y adolescentes. La modalidad del trabajo lo pueden hacer de manera grupal, no olvidar de colocar su nombre, apellido en el tablón y de poder compartir dentro de ese tablón, que es un tablón Padlet, como mínimo 5 integrantes, de colocar sus apellidos y nombres y de poder hacer la actividad. El objetivo de esta actividad es reconocer las diferentes formas de violencia y maltrato infantil y adolescente, identificar factores de riesgo, signos de alarmas y consecuencias, promover la reflexión crítica y la construcción colectiva de estrategias de detección de abordaje desde el punto de vista de enfermería, y la consigna es como pregunta disparadora, es qué podemos hacer como futuros profesionales de salud para romper el silencio y proteger a la infancia y a la adolescencia. Elaborar en grupo, ¿sí? Un compromiso grupal, una frase corta, un dibujo que quede en el tablón
y una conclusión o una reflexión que ustedes puedan adoptar de toda esta clase y de todo el material bibliográfico, que eso ustedes lo impriman, lo coloquen en un sector, puede ser en un instituto público o privado, puede ser en cualquier lugar donde que tenga esa visibilidad, sacan una foto, esa foto lo van a colgar en el Paddle y debajo de esa foto van a colocar una partecita de lo que ustedes le llamó o le pareció importante de esta clase y van a colocar una reflexión personal de ustedes. Aquellos que trabajen de manera grupal, la reflexión tiene que ser colaborativa. Cualquier duda y consulta, quedo a disposición de ustedes. Desde ya, muchas gracias por su atención y nos leemos en el foro. Que tengan buen día.